En el libro de los Hechos vamos a leer el capítulo 14, los versículos 21 y 22. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer en NBI. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos, animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Oremos. Señor amado, te damos infinitas gracias en esta mañana porque tú nos permites, Señor, hoy día poder acercarnos a tu palabra, poder, Señor, escudriñarla, poder, Señor, ser bendecidos con ella. Edifícanos, Señor, que tu Espíritu Santo la aplique en nuestra vida y podamos, Señor, también llevarla a la práctica. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Hace 2 semanas ya estamos predicando sobre, como celebración del mes de la Reforma, no estamos estudiando las doctrinas habituales que nosotros acostumbramos a enseñar en esta época, sino que quisimos conversar sobre el discipulado. Y hagamos un breve resumen. El discipulado es básicamente anunciar la palabra de Dios. Dios convierte los corazones y pasa a esas personas del poder de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Cristo. En ese camino, esta persona comienza a adquirir un nuevo conocimiento. Este nuevo conocimiento no es un conocimiento meramente intelectual, porque claramente sí lo es, ¿cierto? Saber acerca de Jesucristo, conocerle en el sentido de que Él es el Hijo de Dios, etc. Datos bíblicos, eso claramente es una verdad que es asentida con la mente y el corazón. Pero queremos hacer un matiz en esto, que uno no aprende sobre Cristo como un objeto de estudio. O sea, podríamos aprender sobre la luz. Y supongo que habrá mucho que aprender acerca de la luz o de la mente humana, ¿cierto? O sobre el hígado, o sobre las moscas, sobre lo que sea. Uno puede aprender cosas. Sin embargo, en el conocimiento de Cristo no conocemos simplemente información de Cristo, sino que comenzamos a caminar y comenzamos a aprender a Cristo. Sin H, no es aprender como de apoderarse, no. Aprender como una enseñanza, pero no acerca de Jesús. Porque eso ya lo sabemos. Y es necesario que lo sepamos, si no, no podemos aprender a Cristo. Pero el objetivo del discipulado es que nosotros conozcamos a Jesús como persona y que sigamos los pasos que Él nos dijo que siguiéramos. En este camino es imposible caminar solo, porque este camino es un camino de perseverancia y fidelidad. ¿Cuándo es el tiempo que usted ha permanecido más fiel al Señor? No me diga una fecha. ¿Acaso no es cuando usted ha permitido que otro le acompañe en ese camino? Cuando usted conversa con otra persona y habla acerca de la palabra de Dios, ¿acaso no es mejor momento, independientemente de lo que estemos pasando en nuestra vida, que aquellos momentos donde queremos estar solos? Es tentadora la soledad. Siempre. ¿Por qué razón? Porque
Cuando estamos solos, tenemos menos posibilidades de sufrir, tenemos menos posibilidades de rendir cuentas, ¿cierto? Y no rendir cuenta en el sentido de confesar necesariamente nuestros pecados, aunque sí podría hacerlo, pero rendir cuentas en el sentido de que otro esté orando por mí, por mis necesidades, y que sean conocidas por ese o por esos hermanos. Estamos llevando un plan de discipulado iniciado que íbamos a comenzar antes de la pandemia, en ese año, y claramente no pudimos, y lo hemos comenzado este año, donde yo como pastor estoy haciendo un discipulado con los presbíteros y sus esposas, y los presbíteros y sus esposas están discipulando a líderes y también a diáconos y sus esposas. Entonces, esa es la idea del discipulado, algo que hemos repetido muchas veces, que es que no podemos caminar juntos porque esta jornada que vamos caminando, la vamos caminando junto con otros. Y otros que sufren las mismas tentaciones y cometen los mismos pecados que nosotros. Entonces, si usted quiere estar solo en este caminar, déjeme decir que lo que va a pasar con su espiritualidad y su relación con Dios es que va a decrecer. ¿Acaso ya no ha decrecido? ¿Acaso ya prácticamente está su vasija, por decirlo de alguna manera, utilizando la figura de Mateo, casi vacía? Cuando estamos solos, no rendimos cuentas. Cuando estamos solos, sufrimos menos porque si no tenemos nada que perder, etc. Entonces, la pregunta que hoy día nos convoca es, ¿cómo hacemos discípulos? Y uno podrá decir, bueno, estudiando la palabra de Dios, ¿no? Eso es hacer discípulos. Hacer discípulos, ¿o qué es hacer discípulos? Aprendíamos que acompañar a otros a aprender a Cristo, ¿cierto? Caminar juntos. Eso es discipular a otra persona. Y hay distintos momentos del discipulado, ¿cierto? Por ejemplo, hay un momento de un discipulado inicial, donde las personas están conociendo recién el Evangelio y también están conociendo las doctrinas básicas acerca del Evangelio. Y pensamos que ahí termina el discipulado. No, ahí no termina, aunque es tremendamente importante ese proceso. Lo que nosotros queremos como consistorio es proponerles como plan que siempre por lo menos usted esté acompañando a una persona. Un discipulado uno a uno. No queremos cargar a la congregación en términos de que deben, no sé, una persona por semana. No. Privilegiamos y animamos la vida familiar en esta iglesia. De hecho, no sé si lo dije aquí o en un discipulado, a nuestras hermanas que están criando, y esto es parte del último sermón, así que olvídelo cuando lo diga, nuestras hermanas las que están criando y se están quedando en la casa para criar a sus hijos, lo que están haciendo es discipular, enseñar, con muchas más herramientas que las que tenían probablemente sus propios padres cristianos y con mucho más tiempo apropiado para poder discipular a sus hijos. No solo enseñándoles acerca de Jesús, sino cómo Jesús hace la diferencia en nuestra vida respecto de los que no tienen a Jesús, que no creen en Jesús y que no han aprendido a Jesús. Porque es posible estar en una iglesia y comportarse como un pagano. Es perfectamente posible. Y uno como pastor se da cuenta de quienes actúan como paganos. Uno a veces se pregunta, ¿esta persona no habrá oído nunca el Evangelio? ¿O acaso solamente lo entiende? Me ha tocado preguntarle a personas que me expliquen el Evangelio y lo pueden explicar.
pero no lo pueden vivir. Entonces, ¿cómo hacemos discípulos? Primero, lisa y llanamente, predicando el Evangelio. Cuando hablamos de predicar el Evangelio, ponemos la mirada probablemente en el método que nosotros vamos a ocupar o el método más apropiado para el momento en que estamos. Y eso está muy bien. O sea, es claramente hoy día tienen menos efectividad los puntos de predicación en la calle. Por lo menos son lo que creemos. No lo hemos experimentado. Bueno, yo sí lo he experimentado. Varios de aquí lo han experimentado. No trae resultados o trae muy pocos resultados. Recuerdo que aquí en La Quinta teníamos muchos métodos de evangelización y hacíamos algo para niños. Y no sé, en los 5 o 6 años que estuvimos haciendo esa actividad aquí en La Quinta, ¿cuántos niños habrán llegado a la iglesia y luego sus padres? Y uno. Era muy linda la actividad, muy entretenida y muy llena de la palabra de Dios, pero por alguna razón no traía resultados. Y no sé la razón. Al parecer, en este tiempo, la mejor forma de comunicar el Evangelio a otros es relacionalmente. O sea, hacernos el compromiso de comunicar la palabra de Dios a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, pero antes, ¿a quién? A usted mismo. Si el Evangelio no está predicado a usted, muy poco va a lograr tratando de comunicar cosas que no tiene. Si usted no ha aprendido a Cristo, no puede acompañar a otros a cómo hacerlo, enseñarle a otros a cómo hacerlo. Entonces, estamos en una etapa de revisión como consistorio y es lo que queremos comunicar a la iglesia. Hace algún tiempo nuestro proyecto de templo fue rechazado, ¿cierto? Y todos estábamos muy sentidos y todo. Y estamos. Pero no le cabe en su cabeza la posibilidad de que, aunque creamos que la asamblea se equivoca, aunque creamos cualquier cosa, que cabe la posibilidad de que Dios no quería que aún tuviéramos un templo. ¿Cómo nosotros predicamos el Evangelio? Haciendo ídolos de métodos, de espacios y de cuanta cosa sea. Sin embargo, el sujeto de la predicación del Evangelio no es usted, no es la metodología ni la persona que recibe el mensaje. ¿Quién es el sujeto? Dios. Porque Dios tiene un método que usa para rescatar y reunir en un solo pueblo a los pies de su Hijo Jesucristo como Rey. Dios tiene un método. ¿Y sabe cuál es el método? El método es que alguien le habla la palabra y como a Lidia o como al carcelero de Filipos o como a varios, o como a usted y a mí, le abrió el corazón y esa palabra caló profundo e irresistiblemente creímos en Cristo. Fuimos atraídos hacia Él. Entonces, poner como sujeto activo a Dios en la evangelización o en la predicación de la palabra, la proclamación, hay una responsabilidad también que nos toca a nosotros. La primera responsabilidad es reconocer la supremacía de la voluntad de Dios y su acción
en el rescate de su pueblo. Los que hemos discipulado personas y los que hemos formado personas, los que hemos caminado con personas, que probablemente los pastores lo hacemos de manera más constante, no digo que necesariamente más, pero sí más constante. Y esa semilla, ese acompañamiento no trae resultados, tendemos ¿a qué? A culparnos a nosotros, ¿cierto? En tono de broma, pero siempre sale. Yo tengo un mal rating respecto a la consejería matrimonial. Se me separan los matrimonios. Pero pongo la atención en aquellos que sí pasó. Pero tal vez varios otros los acompañé y han fortalecido su vida matrimonial. ¿Ya? ¿Y por qué estoy haciendo estos análisis? Mis pupilos del seminario, los candidatos, se van. ¿No es así? No es secreto para nadie. Entonces la frustración viene. ¿Pero por qué viene? Por la sencilla razón es que el sujeto del discipulado y el sujeto de la consejería, de acompañar a otros, ¿quién es en mi mente? ¿Quién? Yo. Porque a mí se me cayeron los seminaristas, a mí se me cayeron los matrimonios, a mí. Y una persona muy sabia que me hizo recordar la palabra del Señor, me dice, ellos son creyentes grandes. Ellos tienen responsabilidad delante del Señor. Tú no puedes cambiar los corazones. Dígame, ¿es novedosa esa verdad? Dígame, ¿es novedosa para usted? No. Pero en la práctica, como nos falta aprender a Jesucristo, creemos que nosotros somos los sujetos de esa predicación, los sujetos activos. O sea, lo hice mal, por eso que estas personas, pasó esto con estas personas. Y no. Yo cumplí mi responsabilidad, Dios hace su trabajo y las personas también son libres para tomar decisiones, ¿o no? Sí tenemos libre albedrío. No para hacer una obra para resucitarnos a nosotros mismos e ir a Cristo. No me refiero a eso, sino que somos libres y tomamos decisiones sin ser coercionados externamente para aquello, sobre todo las malas decisiones. Entonces, nosotros no tenemos resultados, nosotros no debemos guardar una especie de ranking de cómo vamos con eso, sino que simplemente hay que reconocer que Dios, en su voluntad y con su poder, está rescatando a un pueblo para sí. Esta propia iglesia vivió un momento terrible, donde un discipulador que había discipulado a toda una generación contaminó el corazón de esos jóvenes y todos esos jóvenes han abandonado la iglesia y probablemente han abandonado a Cristo. Hay 3 cosas que se escribieron sobre Jesús y que son claves en esta proclamación: que Él debía sufrir, que debía levantarse de los muertos y que debía proclamarse el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre a todas las naciones. Cuando somos sujetos
nosotros del discipulado y no le damos el poder a Dios y a su Espíritu Santo, podemos hacer dos cosas. La de ese discipulador, contaminar el corazón de alguien porque esas personas lo siguen. Tiene un poder que otro no tiene, el discipular a otra persona. O tal vez como yo, que me siento yo frustrado y fracasado por las cosas que no dependen de mí, que dependen del Señor. Yo de esto me he dado cuenta en la medida que he ido creciendo espiritualmente y no necesariamente teológicamente. No sé si me explico. Dios ha moldeado mi mente y mis conocimientos por medio del estudio. Yo estudio teología desde los 17 años. Hasta el día de hoy tengo 47. ¿Tengo 47? Tengo 47 años. ¿Eso significa que he estudiado 30? 30 años. 30 años he estudiado y leído y no están a la par con mi crecimiento espiritual y con mi conocer a Jesús o aprender a Jesús. Esas cosas las aprendí hace mucho tiempo. Pero esos 30 años no han sido solo de estudio, sino que han sido también de un caminar donde el Señor ha pulido el carácter y claramente también ha pulido su propio carácter. ¿Y qué ha pasado? Que usted debería estarse pareciendo más a Jesucristo. Entonces, la palabra del Señor tiene un poder especial y hay abundante material para ello. Dice que la palabra, en Hechos, la palabra se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente, incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pero la palabra de Dios debe seguir extendiéndose y difundiéndose. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Esos son textos del libro de los Hechos. La palabra, precisamente como un sujeto, prácticamente con personalidad, por sí sola. Y es así. Nosotros la proclamamos y la palabra del Señor en el poder del Espíritu Santo hace que los corazones cambien. Nosotros estamos orando casi todos los domingos a las 9 de la noche, el consistorio. Y una de nuestras oraciones es que el Señor abra su corazón, el de usted, en este preciso momento, en el sermón dominical, para que su vida sea transformada. No hay otra forma de transformación sino es en la iglesia, por Dios, por el Espíritu Santo y caminando con otros. No hay forma de crecer si no tenemos esos elementos. Entonces, con respecto a los métodos son variados. Yo puedo estudiar con una persona uno a uno, con un grupo pequeño, dirigir un estudio bíblico, leer la Biblia con alguien en mi trabajo. Imagínese, sea creativo. Hay muchas maneras. Un síntoma de la cultura de la congregación débil en la tarea de hacer discípulos es que hay pocos contextos, aparte del sermón del domingo, en que se hablan las palabras de la Biblia de manera regular. Nosotros siempre hemos tenido por lo menos dos instancias: sermón del domingo, grupo pequeño, o estudio bíblico, o escuela bíblica dominical, etc. Esto es lo más importante: el culto dominical y el sermón del domingo respecto a la palabra de Dios. Porque aquí somos formados, somos capacitados. ¿Para qué? Lo que hago aquí yo es intentar capacitarles para que ustedes puedan y confíen en el Señor y puedan hablarle a otros acerca de Jesucristo. No se tiene que abrir la Biblia en todas las instancias, porque puede ser, por ejemplo, un debate respetuoso con un compañero ateo. O cuando su hijo está angustiado y usted se sienta a la orilla de la cama y
lo consuela sin abrir la Biblia, pero lo consuela con las palabras de Dios. Me pasó en una ocasión que había una niña de nuestra iglesia que tenía miedos en la noche. Dediqué prácticamente una hora, tal vez una hora y media, a responder preguntas y a animarla a que el Señor la cuidaba. Y ella creyó y parece que ya no tiene miedo en la oscuridad. Yo le hablé de la palabra de Dios. No abrí la Biblia en ese minuto. Hay diversos momentos. Por eso, hermano, la palabra del Señor tiene un poder en sí misma. No es como usted la predique. No es el énfasis que haga. No es el conocimiento que tenga. La palabra del Señor tiene su propio poder. También tenemos cómo hacemos discípulos, con la conciencia de que somos colaboradores. Y ahí tomamos la experiencia anterior. Nosotros colaboramos con Dios. No es que el Señor nos ayuda a predicar el Evangelio. La obra la hace Él. Nosotros somos los que anunciamos. ¿Cierto? Porque Pablo plantó, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? El Señor. Dios da el crecimiento. Entonces, cuando entendemos que hacer discípulos es una obra del poder de Dios en el Espíritu Santo, equilibra nuestro orgullo y nuestra frustración. Porque podemos tener mucho éxito en que personas vengan a Cristo por medio de la predicación que nosotros hacemos. Y también por la compañía que hacemos con esas personas, llegan a ser personas maduras en el Evangelio. Y pueden ser otros, y están capacitados esos otros para ir con otros y acompañarlos también en esta jornada. De esa manera, podemos sentirnos muy orgullosos por nuestros buenos resultados. Pero podemos sentirnos también muy frustrados. Y el pecado es exactamente el mismo. Porque es Dios. Nosotros cumplimos un deber. Y no es un deber por cumplir, sino que es un deber porque es un privilegio anunciar el Evangelio de Jesucristo. Para la gloria de Dios. Y ahí se equilibra la balanza. Dios hace lo suyo, yo hago lo mío, y no me siento ni orgulloso ni frustrado. Porque cuando me siento orgulloso o frustrado, le quito la gloria al Señor en ambas cosas. Entonces, solo aquellos que han aprendido a Cristo pueden guiar a otros también a aprenderlo. No debemos, insisto, aprender sobre Jesús, eso lo puede hacer cualquiera, sino a Jesús. Conocer a una persona en intimidad. En el Nuevo Testamento, todas las personas tenían la boca abierta para predicar la palabra del Señor. Todos predicaban. Acabamos de leer textos. No es que la palabra iba como una especie de fantasma propagándose con poder y la gente iba creyendo. No, eran cristianos fieles que proclamaban la palabra del Señor allá en el siglo I, a poco tiempo de la muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo y de la gran comisión, y ellos predicaban y predicaban el Evangelio. De hecho, la iglesia de Jerusalén estaba bastante cómoda en Jerusalén. Hubo una persecución y por eso siguieron predicando en otros lugares, pero siguieron predicando. Pablo lo que hacía era, después de anunciar las buenas nuevas y de hacer muchos discípulos, en el primer viaje. Luego dice que volvieron. Y ya vamos a ver para qué volvieron. Entonces, Pablo y Bernabé tenían la conciencia de que tenían una responsabilidad, algo que hacer, que era proclamar el Evangelio y hacer muchos discípulos. Aquí lo pone como cosas distintas. Sí, predicar el Evangelio es proclamar. Y hacer discípulos es capacitar, a colaborar con el crecimiento de esa persona para que ellos también colaboren posteriormente con el crecimiento de otras personas.
Entonces, yo creo que aquí estamos todos lo suficientemente maduros como para acompañar a otros para conocer a Jesús, para aprender a Jesús. ¿Y qué hacemos? Solo nos capacitamos el día domingo y ponemos atención, o hacemos como que ponemos atención, y me voy para la casa porque tengo todo el domingo a partir de las 11 de la mañana libre para adelante. Entonces hago el esfuerzo, vengo a las 9, termina a las 11 y listo. Esto es capacitación. El sermón dominical a cada predicador le lleva tiempo de preparación, tiempo de lectura y esfuerzo para comunicar. ¿Para qué? Para que usted también vaya y comunique el Evangelio a otros. ¿Tiene miedo? Usted es colaboradora del Señor, colaborador del Señor. Es que no puedo. Bueno, comience a hacerlo en su hogar, con su esposa, con sus hijos. Comience. No, es que ya no lo hice. No. En Jesús siempre es un buen momento para recomenzar. Siempre hay una oportunidad para algo nuevo. Así que hágalo. Si ha descuidado a sus hijos en ese sentido, a su esposa, etc., hágalo. Comience por ahí. Entrénese para luego acompañar a otros en ese proceso de discipulado, de parecerse más a Cristo Jesús. Nosotros somos colaboradores. Quien los hace más parecidos es el Espíritu Santo por medio de la palabra. Y nosotros colaboramos con eso, dando espacio ¿para qué? Para que la palabra sea comunicada y sea hablada y sea conversada. Entonces, no solo la palabra, dicen los autores del libro que ya hemos citado, esta palabra no solo debe ser proclamada por todos los miembros del pacto, sino que todos la viven y la ejemplifican, y esta es la forma, en que los aprendices aprendan. No es una disciplina teórica, sino una nueva forma de vida que busca guardar sus mandamientos. ¿Dónde está la novedad aquí? No hay ninguna novedad. O sea, si usted es hija de Dios, es hijo de Dios y es discípulo de Jesús, ¿qué significa eso? Que usted va tras los pasos de Jesús, haciendo lo que Jesús hacía, hablando lo que Jesús hablaba. Eso es lo que el Señor nos pide. Algo simple, algo sencillo. Y en tercer lugar, ellos volvieron, ¿cierto? Fueron a anunciar las buenas nuevas por varios lugares. Luego estaban en Listra. Y dice, Pablo y Bernabé regresaron fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y cuando uno a alguien lo ayuda y lo anima para que persevere en la fe, ¿qué le dice? Ejemplos, por favor. El Señor está contigo. ¿Qué más le decimos a las personas? Todo va a estar bien. ¿Qué más? El Señor tiene el control, ¿cierto? ¿Y son mentiras? No, no son mentiras. Pero lo curioso es que el apóstol Pablo y Bernabé los animan así. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. O sea, nosotros hemos separado de nuestra vida la idea del sufrimiento para ser fortalecidos y para ser animados. Hay que perseverar paso a paso. Esta cuestión no es fácil. Diga la verdad, los que están en discipulado, ¿cuándo? O sea, en algún minuto de todas estas semanas que llevamos, algún día fue
o se conectó sin querer hacerlo, levante su mano. ¿Se fijan o no? ¿Por qué razón? Porque no es fácil. Ahí algunos levantan así. Porque no es fácil. No es fácil escuchar a otro. No es fácil salir de nuestra comodidad, entre comillas, porque nos quedamos en la casa. Hacemos el discipulado por Zoom. A lo mejor eso es. A lo mejor eso es lo que no nos motiva. Porque hay pantallas y no hay contacto físico. Puede ser. Aquí estamos conversando de esto. Entonces, perseverar paso a paso. Hay personas que van a crecer más lentamente y debemos tener paciencia. Hay personas que nunca van a crecer. ¿Y qué tendemos a hacer nosotros con esas personas? Abandonarlas. Y saben que es bastante satisfactorio abandonar a las personas de esa forma. ¿Por qué razón? Porque es como, ya, los dejo antes que me dejen. Yo me voy. Porque tanto tiempo invertido en esto, no sé qué, y no hay fruto y esta persona sigue igual. Alguien me contaba en alguna ocasión que para el tiempo de pandemia escribía a hermanos y hermanas. Y dijo, tengo que hacerlo porque voy a decirle que estoy orando por ellos. Y algunos respondían, pero ya tanta insistencia, la gente se aburrió, porque a la gente le gusta estar sola. Pero después acusamos el golpe, ¿cierto? Nadie me acompañó. Le escribía y no respondía. Entonces esta persona dijo, no más, chao, que se pudra. No dijo eso, pero lo pensó seguro, lo pensó. Que ardan en el infierno. Y después dice, no, ¿por qué yo tengo que claudicar y rendirme? Porque esa persona no me contesta. Yo no soy el centro de la cuestión. Así que, ¿qué hizo? Siguió escribiendo. ¿Y saben lo que pasó? La gente siguió sin contestarle. Ahí les dejo eso también. No debemos perder de vista que nosotros somos una colonia del cielo en la tierra. Y así más pequeño, la familia es una metáfora de la relación de Dios con su pueblo en la tierra. Entonces la familia y la iglesia debemos verla de esa manera, como una comunidad o como comunidades transformadoras. No el lugar donde vengo cada domingo a escuchar a alguien adelante y escucho los 30 primeros minutos porque tengo falta de retención, o algunos tienen falta de retención del pipí, entonces van a cada rato al baño y me voy para la casa y eso es todo. En ese momento la comunidad no se transforma, no es una comunidad transformadora, es una comunidad o un club social donde yo me encuentro con ciertas personas que tengo ciertas cosas en común y que me caen bien, porque cuando me dejen de caer bien, me voy por otra iglesia, ¿cierto? Y sigo yendo cada domingo. Se transforma en un club social. Y hay cosas en las que uno puede crecer en un club social. Crecer en la amistad, ¿cierto? Crecer en el conocimiento de otras personas, pero no en aprender a Cristo. Porque si nuestras conversaciones no son conversaciones espirituales siempre, y no digo que no podamos hablar de cualquier cosa, no nos estamos edificando unos a otros. Y en los espacios de no edificación, uno tiene que salir, tiene que arrancar. Porque esta es una colonia del cielo,
donde la gente está siendo transformada cada día para parecerse más a Cristo. Pero ese es un proceso que se hace por el poder de la palabra, en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús y con la voluntad de cada uno de ustedes. Porque la santificación, eso de parecerse más a Cristo, sí, el Señor lo hace. Y sin el Señor no podríamos. Pero déjeme decirle que esa gracia nosotros la podemos resistir. No la gracia inicial, no la conversión, pero esa gracia de aprender a Cristo, podemos nosotros dar media vuelta y olvidarnos. A eso les estoy llamando. A vivir la vida que Cristo nos pide que vivamos. ¿Aman a Jesús? No, lo que no conteste. Guarde sus mandamientos. Eso es. ¿Ama a Jesús? Entonces, guarde sus mandamientos. Tenemos que estar día tras día, como varias veces nos dice el apóstol Pablo, quitándonos de encima el viejo ropaje y vistiéndonos de ropa nueva. Esa figura básicamente es crecimiento, belleza espiritual. Y eso es parecernos más a Cristo Jesús. ¿Quién provee esa vestimenta? El Señor. ¿Pero a quién le dice que se la ponga? A nosotros. Por eso es que algunos crecen más espiritualmente y otros menos. En el proceso de hacer discípulos necesitamos paciencia, porque los aprendices se hacen con perseverancia y a lo largo del tiempo. O sea, hay muchas cosas que nos pueden desanimar en nuestro propio crecimiento o acompañar a otros en el aprendizaje de Cristo. Puede haber inmadurez también de parte de las personas. O algunos corazones pueden haber sido alcanzados por filosofías o ideologías extrañas. Algo así como un cristiano con piojos. Piojos espirituales. A los cuales no es muy grato despiojar, ¿cierto? ¿Quién ha despiojado a alguien? ¿A quién han despiojado? Ya. Entonces, pero ese trabajo hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque hay personas que pueden creer que están en la luz, pero siguen atrapados en la oscuridad. Pueden decir que la Biblia es su regla de fe y práctica, pero su vida y sus palabras, sus actos demuestran lo contrario. Tenemos que esforzarnos al máximo por abandonar nuestra antigua vida y ponernos en las manos de Jesús para que el Espíritu Santo haga de nosotros alguien más parecido a Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces, nuestra labor como discipuladores o como una iglesia discipuladora en la que nos queremos convertir es ayudar a otros a iniciar el camino de aprender a Cristo, acompañarlos en dicho camino, hasta que ellos se conviertan en compañeros, colaboradores, es decir, un crecimiento constante y en la misma dirección, parecernos cada día más a Cristo y ayudar a otros a parecerse cada día más a Cristo. No debemos solo proclamar, sino que también debemos orar, reconocer que somos colaboradores de Dios y preservar en todos los pasos que debemos seguir con paciencia y perseverancia para formar nuevos discípulos. El apóstol se va devolviendo y va animando y diciéndole a las personas que el camino no va a ser fácil, que ser cristiano se trata de eso. Y hoy día lo estamos viviendo. El mundo es un pañuelo hoy día, ¿cierto? Hay algunos grupos en Brasil que están llamando a cerrar las iglesias. Las iglesias nunca eran atacadas, hoy día son atacadas. Hay iglesias que han sido quemadas. O sea, el evangelio no está siendo popular, ni se va a poner más popular. ¿Saben por qué?
Porque nosotros nos discipulamos a esta generación. Ellos nos discipularon a nosotros. Entonces no va a cambiar mucho la cosa. Es necesario sufrir, pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Sí. Y nosotros vivíamos en un país relativamente tranquilo. Los cristianos predicábamos, nadie nos decía nada. Nuestra ley de culto sigue allí, pero no por mucho tiempo. No se confíen, porque de eso se trata, de hacer cosas ilegales. Y en algún momento nos vamos a transformar en ilegales nosotros. Matan gente en Egipto, en el Medio Oriente, matan iglesias, cristianos. Están persiguiendo cristianos en México. Está aquí cerca, aquí, a la vuelta de la esquina, en nuestro propio continente. Iglesias en Argentina han sido destruidas. Bueno, iglesias aquí también han sido destruidas. Es el inicio. ¿Para qué? Para decir de una vez por todas y ser consecuentes que esta generación abandonó a Dios. Y los cristianos no hemos dejado discipular por ella. Cambiemos nuestra cultura. Y es posible que predicando el Evangelio podamos transformar también nuestra cultura. ¿Les digo por qué? Porque las culturas nunca la han transformado las mayorías. La cultura siempre ha sido transformada por minorías dedicadas y activistas. Lo que los cristianos no somos. Ni dedicados ni activistas. Repasemos. ¿Cómo se hacen discípulos? Proclamando el Evangelio. Teniendo la total conciencia de que somos colaboradores de Dios. Y tenemos que hacernos la idea de que no va a ser fácil, que vamos a tener que estar permanentemente fortaleciendo y animando a las personas, reconociendo que ese sufrimiento, dolor, persecución o lo que sea, es parte de ser cristianos. Queridos hermanos, hacemos discípulos no solamente por obedecer a Dios, como si fuera una lata, sino que hacemos discípulos por el privilegio que el Señor nos ha dado. Ustedes me serán testigos. No les voy a preguntar quién quiere ser testigo, ¿sabe por qué? Porque Jesús no dijo quién quiere ser mi testigo. Simplemente dijo, ustedes serán mis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El testigo es el que da testimonio, el que habla. Y esa palabra se transformó en mártir. La palabra es mártir, pero tiene la connotación que hoy día tiene porque el mártir moría por su testimonio, por lo que hablaba en la iglesia primitiva. O sea, todos somos testigos. ¿Vamos a hablar o no vamos a hablar? ¿Vamos a ser testigos fieles o testigos infieles? Ahí está. Anímense a que nuestra cultura como iglesia cambie y hacer pequeños gestos como conectarse al discipulado. Es pequeño, me vienen miles de palabras a la mente, pero voy a usar una. Es una miserable acción. Prender el computador y pinchar el link. Hay después otro botón, ¿verdad? Que hay que decirle que conecte el audio y prender la cámara. 4 clics. Eso es. Pequeños actos que van a cambiar nuestra cultura. Y cuando se incorpore, lo vamos a hacer de manera natural. Y vamos a ver la alegría que es ver a personas que perseveran creyendo en Jesucristo y que cada día se parecen más a Él. Por eso es que tenemos que llegar a ser una comunidad transformadora.
Oremos al Señor. Señor amado, te damos infinitas gracias por tu palabra.